Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Pastor Walter Agosto. Esta semana estamos cubriendo la parashá Hayei Sará. Hayei Sará lo que significa es la vida de Sara. Así que nos encontramos en Génesis capítulo 23, del verso 1 hasta el capítulo 25, verso 18. La porción que se lee junto a esta porción del Pentateuco o la Torá, la Haftara. Haftara lo que significa es la sección de cierre, porque antes se leía la ley y los profetas, ahora se lee la ley, los profetas y completando la cadena temática, escritos del Nuevo Testamento o lo que en Israel y el mesianismo se le conoce con el nombre hebreo Brit Hadashah. Brit significa convenio y Hadashah renovado o nuevo, o como se conoce en nuestro mundo también el Nuevo Testamento. Así que las parashá tienen estas tres porciones y son una cadena temática de tres partes que están en completa armonía. Sumamente interesante. Primera de Reyes 1, del 1 al 31, sería la porción de los profetas o de la Haftará. Y la porción del Nuevo Testamento, las lecturas son Mateo 27, 57 al 61, Hebreo 11, del 11 al 12. Claro está que te vas a dar cuenta que mientras voy enseñando y compartiendo, pues traigo otros fuentes, otros versos del Nuevo Testamento, pero que estas son las que tradicionalmente se leen. La vida de Sara o Hayei Sara no comienza con la muerte, sino el testimonio. Y esto fue lo que me impactó a mí. El testimonio de una vida fructífera, plena, tan grande, porque vivió consagrada a Dios, como una mujer diligente. Y su vida fue tan grande que aún muerta, lo que ella hizo dejó huellas. Podríamos hablar influencia más allá de la muerte. Y este es mi enfoque. Y aquí es donde yo me pongo a pensar. Porque qué fácil es nosotros enredarnos en las cosas temporeras, mundanas. Y cuando digo mundano, quiero decir que es malo. Cosas común, el trabajo, el placer inmediato, el estar ocioso, el envolverse en los problemas, el ver que uno pierde tiempo en tantas cosas y pasamos por alto la importancia de vivir con intención. Vivir con intención es vivir tu vida cotidiana y normal, consciente de que tú tienes un propósito que cumplir y que yo quisiera con esta parashá hacerles entender y que despertemos en esto. Yo sé que pensamos de la muerte y en el momento que estoy grabando esta porción, estoy trabajando el tema que voy a estar enseñando en Catedral de la Fe acerca de la muerte. De hecho, en esta versión del 2025, el título es ¿qué ocurre cuando morimos? Y quiero enseñar esto, hermano, y porque el tema de la muerte es un tema que pone a mucha gente a temblar, no quieren hablar del asunto, pero va a ocurrir, va a ocurrir. Por aquí hay algo impresionante. ¿Qué tal si yo te digo que aún después de tu muerte, tú puedes seguir viviendo? Viviendo en la vida de aquellos donde dejaste huellas. Y que podrás elevar tu vida hoy a tal influencia, no para promoverte a ti, sino para promover cómo vivir para Dios, promover cómo vivir para tu familia. Y que tú puedas dejar huellas, esa influencia, esa herencia en tus hijos y en todo el que está a tu alrededor. Y mi hermano, y más con esto de las redes, que tú estás dejándole a la raza humana, que tú le estás dejando a los que te escuchan, que tú estás dejándole a tus clientes. Solamente el producto que tú vendes,
o el servicio que tú vendes. Tenemos que aprovechar cada segundo, cada minuto, porque no sabemos, hermano. La vida es tan corta. Tú no sabes si con la persona con que estás vendiendo un producto, que es bueno y lo necesitas, al otro día muere. Y tú no tuviste ni la oportunidad de, además de tu gestión como vendedor, estoy hablando en el caso de que alguien que venda un producto, un servicio, lo que sea, tú decirle que Dios es bueno, que Dios te ama y que todos los días es un regalo que Dios te da para tú acercarte a Dios. Acércate a Dios, habla con Dios. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Entonces, hay una porción del texto que abre esta parashá, que fue lo que me dio entrada a este tema. Cuando abrimos el texto, aquí en Génesis 23, nos damos cuenta que hay una frase. Y esa frase es, tanto fueron los años de la vida de Sara. Entonces yo veo la vida de Sara tan grande que aun cuando muere, las cosas que ella hizo, que produjeron influencia en su familia y en toda la nación de Israel por la forma en que ven a Sara, la esposa del patriarca, me dice a mí que aquí hay algo que yo tengo que aprender. La Torá no dice, y se murió Sara, sino, y fueron los años de la vida de Sara. Y lo que viene a mi mente es cómo los años estaban llenos de vida. Y a veces nuestros años no están llenos de vida, están llenos de existencia, una vida que existe, algo cotidiano, demasiado común. Muchas de nuestras vidas están siendo absorbidas por nuestros problemas familiares. O sea, a veces un problema familiar de nosotros nos ahoga y dejamos de soñar, dejamos de atender a la esposa, al esposo. O sea, y a veces hay gente que están estancadas, detenidas y están siendo chupadas, consumadas por dos problemas. Y todas las demás áreas de su vida están detenidas, incluyendo el atender otras personas que son importantes en su vida. Vamos a suponer que tú tengas 4 hijos. Esto es un caso. De repente, uno de los 4 hijos tuyos, voy a poner algo drástico, está bien enfermo. Tú tienes que atender, esa es prioridad. Pero no es todo, porque tiene otros 3 hijos. Y entonces abandonamos 3 hijos porque no sabemos manejar ese solo hijo que necesita de nosotros. A lo mejor es un hijo que está en una situación crítica de enfermedad, pues a lo mejor está paralítico, a lo mejor tiene alguna disfunción, a lo mejor alguna situación, te estoy poniendo todo bien trágico, pero como quiera, tiene 3 hijos más. Por ejemplo, en el caso de que tienes un problema, una situación, y siempre estás pensando en ese problema, esa situación. Y entonces te consume y déjate de atender a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Realmente tus años, tus horas están llenos de vida. Estás viviendo con intención, consciente de que tienes un propósito y que tu primer propósito es servir a Dios y que tu estilo de vida de servir a Dios sea una influencia de vida para los demás. Y esto me sacudió cuando yo vi esta temática en la frase, los años de la vida de Sara. Y lo que me está diciendo es que la forma en que ella vivió y la interpretación tradicional de Israel, del judaísmo, de cómo ella vivió, porque la Biblia no trae tantos detalles, pero la forma en que a través de los comentarios de los judíos hablan de esta mujer, esposa de Abraham, pues la intención es resaltar y presentar una vida digna de imitar. Fíjate que esta historia no se define por su último aliento, sino por su confianza en Dios y por la forma en que ella se manejó como esposa del patriarca. Génesis 23, del 1 al 2, dice, fue la vida de Sara, estoy leyendo de la versión Reina Valera, fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kirat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino a Abraham a hacer duelo por Sara, a llorarla. La muerte de Sara ocurre en Hebrón. Fíjate que Hebrón lo que significa es comunión, conexión, unión. Lo que nos pone a pensar que aún en su partida, el texto nos enseña que la comunión con Dios produce una vida tan elevada que trasciende el tiempo. Sara representa
el alma, la persona que ha aprendido a reír después de tiempos de dolor, a creer después de tiempos de incertidumbre, desiertos áridos y hostiles, a caminar aún confiando sin tener todos los detalles de la trayectoria. Claro, lo aprendió de su propio esposo, de Abraham, cuando el Señor le dijo, sal de Ur de los Caldeos, y él salió sin saber para dónde iba. Ahora, Abraham está ahora en una gestión muy importante y honorable de comprar una cueva para que la cueva sea la fosa común de la familia, y él necesita un lugar digno para enterrar a su esposa Sara. Ahora, aquí dentro de esta gestión de adquirir esta fosa común, que es una cueva en un lugar que se llama Macpela, así se llama el lugar en Canaán donde está Abraham, en Macpela, se llama la cueva de Macpela. Aquí hay algo muy interesante. En la cultura del antiguo Medio Oriente, la compra de una tumba era un acto legal de permanencia. ¿Y por qué resalto esto? Porque en Canaán, la tierra prometida, cuando Abraham llega a la tierra prometida, y claro, se convierte en la tierra prometida desde el capítulo 2 de Génesis, cuando Dios le dice, esta tierra donde acabas de llegar, te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Claro, es una revelación que Dios le dio, pero ahora comienzan a ocurrir cosas donde Dios nos revela, donde Dios comienza a hacer unas gestiones legales para hacer que la promesa sea más concreta en términos legales y que haya un precedente de esta herencia de la tierra, y el precedente es una transacción legal de la compra de bienes raíces. Y más que bienes raíces, a Abraham, los habitantes de Canaán lo veían como un forastero porque el tipo vino de lejos. Y es como quien dice, bueno, a lo mejor vino aquí a hacer un negocio y se va. Sin embargo, cuando él compra la cueva que va a ser la fosa común, a ellos dicen, el tipo no tiene planes de irse. Porque la cultura antiguo Medio Oriente, había una tendencia, y era que tú y toda tu descendencia iban a vivir cerca del lugar donde iban a enterrar los cuerpos de sus ancestros. Así que es sumamente interesante este acto de la compra de la cueva en Macpela. Es un acto de point of no return, punto de no retorno. Y Abraham deja de ser extranjero para ahora ser heredero. Así que la promesa de la tierra que ocurrió en Génesis capítulo 12, usted lo lee, los primeros versos ahí lo dicen, comienza a tomar una forma tangible, no por guerra y conquista, sino por una transacción legal. Usted después puede leer Génesis capítulo 23 del 16 al 20. ¿Okay? Lo tengo aquí y usted lo puede leer, ahí están los detalles de esta conversación que tuvo Abraham en la gestión de esta compra. Ahora, después de este relato, hay un relato sumamente interesante y muy profético, pero no voy a entrar en la parte profética, y es que Abraham, su esposa muere, ahora él está con su hijo, y él dice, tengo que conseguir una esposa para mi hijo para que mi nombre y mi herencia continúe. Tenga continuidad, ¿verdad? Porque tiene que haber herederos viviendo aquí en la tierra. Y entonces él envía a un empleado, un siervo de su casa, llamado Eliezer, y le dice a Eliezer, vete a buscar esposa para mi hijo, pero no la busques de las mujeres que viven aquí, en esta tierra, donde que acabamos de llegar, aquí adoran otros dioses. Y Abraham ha tenido una experiencia de conocer a este Dios, que en hebreo se llama El Shaddai, que significa el Dios más que suficiente, el Dios que sostiene. También le llama el León, el Dios más grande, más elevado.
Y Abraham está muy celoso con escoger a alguna mujer que tenga ya una relación con otros dioses y él quiere lo mejor para su hijo. Él quiere una mujer que pueda cooperar y apoyar a su hijo mientras su hijo va heredando la fe de su padre, la fe de servir a el Dios de Abraham. Y entonces Génesis capítulo 24, 3 al 4 aparece cuando Abraham le pide esto a su siervo y le dice, y cito, según la Reina Valera, te haré jurar por Jehová Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, o sea, vas a ir a donde yo vivía, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Okay? Entonces, Génesis capítulo 24, versos 12 al 14. Aquí entonces está el siervo hablando, está en el proceso, está llegando al sitio, escoge llegar a un pozo, y tradicionalmente un pozo al mediodía, pues venían todas las mujeres, doncellas, con sus cántaros a sacar agua de pozo y llevárselo a su casa. Entonces Eliezer hace una oración y le da a Dios una señal para él confirmar que de todas las mujeres que él vea, cuál es la que él va a escoger para llevárselo para el hijo de su siervo Abraham, su amo, perdón, Abraham. Y Génesis capítulo 24, 12 al 14 dice, y cito, y dijo Jehová Dios, mi señor Abraham, dame hoy, te ruego éxito y haz misericordia con mi señor Abraham. Se está diciendo, Señor, prospérame en esta encomienda que mi amo me dio. Entonces dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, un pozo. Y las hijas de los hombres de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe. Y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. O en otras palabras, en esto conoceré que me ayudaste en esta encomienda que me dio mi amo. En el pozo era un lugar de encuentro. Surge Rebeca, símbolo de pureza, diligencia, de generosidad. Y él dice, esta es. Esta parashá, fíjate, no tiene mandamientos per se como otras parashá, pero sí podemos aprender muchas cosas que nosotros como principios por ejemplo, el mostrar honra y respeto a los difuntos y asegurar que tengan una sepultura digna. Aunque no aparece como una orden explícita en este punto del texto, Abraham modela este principio de vida y que en el pensamiento hebreo se llama misericordia verdadera o Chesed Shel Emet, misericordia verdadera, que es enterrar con honor a la persona que muere. Y se dice misericordia verdadera porque tú estás enterrando a esa persona con honor, pero esa persona no te puede devolver el favor. Así que se llama un acto de honor, de verdad y de misericordia. Y esto es bien importante, hermano. Y como pastor, pues yo he estado muy consciente de esto en cada funeral y sepelio que voy, porque esto apoya y ayuda el proceso de duelo y de luto. El de tú esmerarte como ministro, como anfitrión ceremonial de un sepelio y hacerlo con el mayor respeto y elevar la memoria de esa persona y porque aquí la forma en que hagamos la sepultura es lo que trae honor y respeto y ayuda, honor y respeto a la familia, al difunto, y ayuda a la familia en su proceso de duelo y en su proceso de luto. Un mandamiento que podemos nosotros hacer inferencia en base a la exigencia muy específica que hizo Abraham cuando envió a su siervo a buscar
una esposa para su hijo. Y es un mandamiento que aparece en Deuteronomio 7, del 3 al 4, y cito: no emparentarás con ellas, hablando de las mujeres de Canaán, las mujeres de Canaán que eran mujeres paganas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Así que este mandamiento está implícito dentro de estas instrucciones que Abraham le está dando a Eliezer cuando sale a buscar una mujer, una esposa para Isaac, en Génesis capítulo 24, 3, y así se lo dice claro: no tomarás para mí hijo de las hijas de los cananeos. Así que Isaac debía unirse con una mujer que lo complementara en su trayectoria, en su jornada de fe, y no una mujer que lo desenfocara. Y eso es bien importante, y tan importante como yo sé para todos ustedes. Ahora, hay un comentario en los Midrash. En los Midrash. Acuérdate que los Midrash no se utilizan para interpretar el texto, sino que es una literatura folclórica judía que tiene la intención de llenar los blancos. O sea que donde la Torá no incluye detalles en una narrativa, pues ellos llenan el blanco para crear una historia que sea más fácil de entender y que pueda sostener, como las parábolas, moralejas y valores y principios del mundo judío. Ahora bien, el Midrash, por ejemplo, yo utilizo Midrash dice, el Midrash dice. ¿Ve? Y entonces estos son Midrash, estos son un comentario. Bueno, vamos a primero explicarle qué es Midrash. Midrash es una colección de comentarios, explicaciones, interpretaciones de la tradición judía, rabínica. Y Midrash viene de una palabra que literalmente significa research, búsqueda, investigación, interpretación. En esencia, Midrash no es un libro único, es una colección de libros, pero más que eso, Midrash es un método de estudio y de enseñanza muy, muy típico de la cultura judía, y busca descubrir interpreta junto con el texto enseñanzas espirituales profundas que van más allá de lo que el texto dice literalmente. Así que el propósito principal de los Midrash es explicar lo que el texto no dice explícitamente. Y ahí ellos aprovechan, los judíos aprovechan y traen enseñanzas de valores, principios, etcétera, que distingue la cultura judía. Traen aplicaciones de vida práctica, también incluyen interpretaciones que incluyen la preservación de la Torah oral o de las tradiciones judías, y también una revelación de principios, como te dije, morales, teológicos y mesiánicos. Entonces, hay midrash, que manejan mandamientos, y hay midrash que se llaman halágicos, y hay midrash que son agádicos, que son parábolas, historias, pues con el propósito de enseñar moralejas y demás. Lo que yo te estoy enseñando aquí, dice el Midrash, dice, ¿ves? El de Levítico, aquí tengo ¿cómo te dije? El de Bereshit, Génesis, está el Midrash, dice, de Número, Éxodo, Levítico. Así que aquí están todos los Midrash. Ahora, esto que te enseñé, que se llama el Midrash, dice, esto es una versión moderna, siglo XX.
pero el Midrash clásico se llama Midrash Rabbah, que fue escrito entre el siglo IV y V después de Cristo. Y estos están basados en esos. Están basados en eso. Y muchas veces yo traigo comentarios, ¿ves? Porque me gusta complementar, me gusta investigar, me gusta para enriquecer la parashá. Habiendo dicho eso, en los Midrash antiguos, clásicos, Midrash de Bereshit, hay una frase muy interesante que se trabaja y es la frase que dice, las vidas de los justos son llamados vida aún después de la muerte porque su obra continúa. Y se aplica a la vida de Sara porque enseña el Midrash de que cuando Sara vivía había una nube de la bendición de Dios sobre la carpa, la tienda donde vive Abraham. Cuando ella muere, se desaparece. Pero entonces cuando traen a Rebeca a la vida y a la familia de Abraham, la nube regresa. Y lo que estamos viendo es que la nube, la presencia de Dios sobre esa carpa, lo que está diciendo es la importancia del rol de la mujer en el matrimonio, en la casa. Es la mujer la que mantiene pureza, balance, paz en el hogar. ¿Ve? Y eso pues es una enseñanza muy hermosa que se aplica a partir de los Midrash. Ahora, en el Talmud, que es también otra fuente judía tradicional, específicamente el tratado Berajot o Bendiciones, 18a, es donde encontramos lo que el Midrash trabaja. La frase, los justos aún en su muerte son llamados vivos y los impíos aún en su vida son llamados muertos. El Midrash trabaja el tema, pero esto es una cita literal del Talmud. Esta enseñanza es la base de la expresión parafraseada, y lo voy a parafrasear aquí. La vida del justo no depende del pulso, sino de la permanencia de la justicia. Y lo que significa, lo que quiere decir esto es que la vida del justo no se mide por el tiempo, sino por la trascendencia de sus obras. Sara sigue viva en toda mujer que estudia las mujeres de Israel, los personajes bíblicos, las patriarcas de Israel, y porque son impactados por su vida o la forma en que el Midrash y la literatura judía resalta la vida de Sara y presenta la vida de Sara como una que debe de ser imitada. Y que en toda casa debe de haber una mujer como Sara, que es la que mantiene la luz de la presencia del Señor encendida en cada hogar. Hay un verso, realmente dos, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis y en Mateo, que siguen esta línea acerca del impacto de tu vida más allá de tu muerte. Y una es Apocalipsis 14:13. Y voy a leerlo según la Reina Valera. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así que como en Berajot, aquí el Talmud, dice los justos aún después de morir están vivos. Aquí Juan revela que las obras de los que mueren en el Señor, las obras no mueren, sino que los acompañan a través del recuerdo, la memoria, las influencias, el impacto que ellos tuvieron en su familia, en su comunidad, más allá del tiempo. Así que el legado del justo no es solo memoria, sino una continuidad viva en su familia, en su comunidad, la gente emulando, caminando en sus pisadas. Y Yeshua mismo confirmó este principio cuando habló de la mujer que derramó perfume sobre sus pies.
este acto de amor y devoción que trascendió el momento en que está ocurriendo este acto de hospitalidad y amor a Yeshua, y fue sellado por el mismo Yeshua como algo que se tiene que acordar donde quiera que se predique el Evangelio. Y voy a citar Mateo 26:13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Así que literalmente Yeshua lo llama memoria. En Apocalipsis lo llama obras que le siguen. Y yo te pregunto, a ti, yo te pregunto, ¿qué obras te van a seguir a ti cuando tú mueras? ¿Qué tú y yo vamos a dejarle a nuestra familia? Hay gente que le dejan a la familia dinero, hay gente que le dejan a la familia tierras, hay gente que le deja... ¿Y tú, qué tú le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué tú le estás dejando a tu familia? O sea, esto es algo que sería interesante uno pensar, um, porque estamos más cerca del último día de nuestra vida y tenemos que pensar entonces si nuestros años están llenos de vida, suficiente para que cuando moramos haya una memoria que sea influencia en nuestra familia y en nuestra comunidad, de la gente decir, esto no es idolatría, decir, la vida de fulano me impactó tanto que me ha inspirado a vivir cerca de Dios, que me ha inspirado a vivir con temor de Dios, que me ha inspirado a vivir una forma positiva en esta vida, a pesar de los retos y de las vicisitudes que se presentan como en la experiencia de todo ser humano en la vida. Así que esta parashá, Hayei Sará, nos invita a hacer una auditoría del alma, una introspección seria, una autoconfrontación. Estamos viviendo la vida que dejará influencia, huella, más allá de nuestra partida. Sara y esta parashá y la interpretación de esta parashá, especialmente a la luz del Midrash, nos enseña que una fe madura, una vida de confianza plena en Dios, va a producir una gran influencia porque se va a reflejar en todo un estilo de vida que la gente dirán, yo quiero aprender a vivir así. El creyente no se mide por lo que tiene, sino por lo que da, incluyendo la influencia y la inspiración que da. Así que tú y yo tenemos que aprender y entender que la vida no es lo que tenemos, sino lo que somos y cómo nosotros influenciamos en las demás personas. Así que esta meditación para el cierre, que tú puedes decirle al Señor, enséñame a vivir de tal manera que mi vida siga hablando e influenciando aún cuando Señor, yo quiero ser una vida de inspiración, que mis días reflejen tu fidelidad, que mis decisiones construyan un legado de obediencia. Quiero ser lámpara encendida. Quiero vivir de tal manera que en mi casa haya una nube de shalom, una nube de gloria de tu presencia. Ponte a pensar, ¿qué se siente cuando la gente entra en tu casa? ¿Y qué sienten los que viven en tu casa? Y que tú puedas decir, Señor, yo quiero que tu Shekinah, que tu presencia esté en mi casa. Que mi casa sea como el pozo donde hayan encuentros que cambien vida. Y que cuando llegue mi hora, que se diga, y fueron los años de su vida. Y no los años que pasaron, sino los años que vivieron para ti. Los años que tú viviste para el Señor. Amado, espero que este enfoque de esta parashá les haya ayudado. Y esta parashá es una parashá corta cuando se considera solamente la frase la vida de Sara. Y una vez se piensa, ¿qué más yo puedo enseñar de la vida de Sara? No hay mucha información, pero hoy nos dimos cuenta que aquí hay mucho que pensar y mucho que aplicar. Espero que haya sido de bendición esta parashá de esta semana. Si así fue, compártalo con otras amistades. Suscríbase aquí a mi canal de YouTube
y comparte el enlace con tus familiares, con amistades que quieren seguir estudiando y demás, porque posiblemente un video como este puede poner a alguien a pensar y esa persona hacer un giro completo en su vida y decidir, de ahora en adelante voy a llenar mis años con vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.